En el funeral de mi hijo, su esposa me echó de mi propia casa. Soy Tomás Michey, y lo que sucedió después cambió todo. Imagina esto, tu hijo acaba de morir. Estás destrozado, y tu nuera te mira directamente a los ojos y te dice, deja de llorar. Haz tus maletas y sal de mi casa ahora mismo. Sí, me llamó una carga inútil delante de todos en el funeral de mi hijo. Pero aquí está lo que Victoria no sabía. La casa de la que me estaba echando, la construí yo en 1987. Y el dinero que ella creía haber heredado, esos $850.000, siempre habían sido míos. Durante 8 años vivió de mi generosidad, tratándome como si fuera un anciano necesitado. No discutí. Simplemente me marché. A veces, el silencio es la respuesta más poderosa de todas. Si eres nuevo aquí, suscríbete y dale like al vídeo. Comparto historias sobre cómo enfrentarse al irrespeto. Y créeme, querrás ver cómo termina esta, porque lo que Victoria descubrió 3 días después nos enseñó a ambos que las suposiciones pueden costarte todo. Déjame empezar desde el principio. Las señales siempre estuvieron ahí. Solo que yo elegí ignorarlas. Cuando mi hijo David murió en ese accidente de coche hace 2 meses, Victoria tomó el control de inmediato. No te preocupes por los arreglos, Tom, me dijo. Yo me encargo de todo. Lo que realmente quería decir era, no te metas en mi camino. En la funeraria, ella tomó cada decisión, el ataúd, las flores, incluso la música. Cuando sugerí la canción favorita de David, aquella que solíamos escuchar mientras construíamos esta casa juntos en 1987, me interrumpió. Esa canción es demasiado triste, Tom. Necesitamos algo más alegre. La observé dirigir la sala con su vestido negro de $300, moviendo a la gente como si fuera la directora de esta tragedia. ¿Y yo? Sentado en mi viejo traje gris, el mismo que usé en el funeral de mi esposa hace 2 años, sintiéndome invisible. La segunda señal llegó durante la recepción, en nuestra casa. Mi casa, técnicamente, aunque Victoria la trataba como suya desde la muerte de David. Me apartó a un lado en la cocina. Tom, tenemos que hablar sobre tu situación. ¿Mi situación? Pregunté. Ahora dependes económicamente de nosotros, dijo con tono condescendiente. David te mantenía, y sin él, encogió los hombros. No puedo cargar con ese peso. Peso. Esa palabra dolió más de lo que esperaba. He sido más que generosa al dejarte vivir aquí, continuó. Pero esta casa ahora es mía. Todo es mío. David me lo dejó todo. Asentí despacio. Victoria interpretó ese gesto como rendición. Lo que no vio fue que en realidad estaba calculando. Ella no tenía idea de que David nunca fue dueño de esta casa. Vivió aquí, creció aquí, sí. Pero poseerla, nunca. Tampoco sabía nada del archivador del sótano. 4 cajones con registros financieros perfectamente organizados de más de 40 años. El contador público que llevo dentro nunca tiró nada. Y lo más importante, no sabía nada del fideicomiso. Pero ya llegaré a eso. En el funeral, los invitados vieron exactamente lo que Victoria quería que vieran. A una exitosa agente inmobiliaria tomando las riendas en medio de una crisis familiar y a un anciano incapaz de manejar sus propios asuntos. La observaron estrechar manos, aceptar condolencias, comportarse como si fuera la jefa de la familia. Mientras tanto, yo me quedé sentado en el viejo sillón reclinable de David, el que le compré por su cumpleaños número 16, escuchándola presentarme como el suegro dependiente. Tom lo está pasando mal, la oí decirle a nuestra vecina, Ellen Davis. El pobre no entiende nada de finanzas. David se encargaba de todo. Ellen me lanzó una mirada de lástima. Ella me conocía desde hacía 37 años, desde el día en que empecé a construir esta casa. Pero incluso ella parecía creer la versión de Victoria. Fue entonces cuando comprendí algo importante. Las personas ven lo que esperan ver. Victoria esperaba ver a un viudo desamparado que no podía valerse por sí mismo, y eso fue exactamente lo que vio. El viejo Honda Civic que conduzco,
en lugar de un coche caro. La ropa sencilla que uso, en lugar de trajes costosos. Mi manera tranquila de sobrellevar el dolor, en lugar de hacerlo público. Confundió humildad con debilidad, silencio con sumisión, generosidad con necesidad. Fue un error comprensible. Desde la muerte de mi esposa Margaret, había vivido con sencillez. No necesitaba lujos ni apariencias mientras aprendía a estar solo. David lo entendía. Respetaba mi decisión de llevar una vida más simple. Pero Victoria, ella medía el valor por las apariencias, por quien hablaba más alto, por quien tenía el control. Y estaba a punto de aprender que la persona más peligrosa en una habitación es aquella que no necesita demostrar nada. Cuando los últimos invitados se marcharon aquel martes por la noche, Victoria me acorraló junto a la puerta. Lo digo en serio, Tom. Este arreglo ya no funciona. Miré el salón, ese que había pintado 3 veces a lo largo de las décadas. Los pisos de madera que instalé con mis propias manos. El marco de las molduras que medí y corté junto a David cuando tenía 12 años. Entiendo, le dije con calma. Pero ella no tenía idea de lo que realmente entendía, ni de lo que iba a pasar después. El miércoles por la mañana me encontró con claridad y con café. Me senté en la mesa de cocina que Margaret y yo compramos en una venta de garaje en 1986 y escribí una lista. No de lo que estaba perdiendo, sino de lo que Victoria creía estar ganando. La casa, 220 metros cuadrados de recuerdos en Maple Street, en las afueras de Cleveland. Valor actual, según la propia experiencia inmobiliaria de Victoria, $420,000. El seguro de vida de David, $150,000 de su empresa de ingeniería. Victoria ya había empezado a gastar ese dinero en su cabeza. Los muebles. El aparador antiguo de Margaret. La colección de libros técnicos de David. Cosas que quizá no tenían valor para otros, pero para mí eran tesoros. Y lo más doloroso no era el dinero, ni siquiera la casa. Era la forma en que Victoria estaba borrando mi vida. Estaba eliminando cada rastro de lo que Margaret y yo habíamos construido. Ya había guardado las fotos de Margaret del estante de la chimenea. Los dibujos de David habían desaparecido del refrigerador. Hasta mis antiguos certificados de contador público habían sido retirados de la pared del despacho. Estoy redecorando, me explicó cuando pregunté por las fotos. David siempre decía que esta casa necesitaba una actualización. ¿Actualización? Como si 40 años de recuerdos fueran software obsoleto. Me dio 30 días. 30 días para encontrar otro lugar donde vivir, asumiendo que solo tenía una pensión modesta. 30 días para empacar 4 décadas de vida y fingir que nada de eso había existido. Lo más cruel era su seguridad. Actuaba como si tuviera todas las cartas. Ese martes por la tarde incluso me entregó un cronograma impreso, como si fuera un inquilino al que se le estaba notificando un desalojo. 15 de noviembre, dijo Victoria, señalando la fecha que había marcado con un círculo rojo en el calendario. Eso te da tiempo para encontrar una buena comunidad para mayores, algo más apropiado para tu situación. Ahí estaba otra vez esa frase, tu situación. Ya he estado viendo algunos lugares, continuó, sacando unos folletos como si me estuviera haciendo un favor. Sunset Manor tiene plazas disponibles. Solo cuesta $800 al mes por un estudio. 800 al mes. Esperaba que gastara todo mi cheque del seguro social en el alquiler y que, de algún modo, sobreviviera con nada más. ¿Y qué hay de la comida? Pregunté. ¿El transporte? ¿Las facturas médicas? Se encogió de hombros. Hay programas para personas en tu situación. Cupones de comida, Medicaid. El gobierno se encarga de los ancianos. El gobierno. Hablaba de mí como si fuera un caso de caridad, como si nunca hubiera contribuido nada a la sociedad. Fue en ese momento cuando comprendí que Victoria no solo quería que me fuera, quería que le diera las gracias por echarme. Quería que le agradeciera haberme dado 30 días, en lugar de ninguno.
que apreciara su generosidad por no llamar a la policía para sacarme de mi propia casa, que aceptara que así funcionaban las cosas ahora que David ya no estaba. Pero esa misma mañana de miércoles, sentado con mi café y mi lista, tuve otra realización. Victoria había cometido un error crucial. Asumió que todo lo que reclamaba, la casa, las cuentas, el dinero, había sido propiedad de David. Había estado casada con él 8 años. Había vivido en esa casa 8 años. Probablemente nunca vio una escritura, una hipoteca o ningún documento que demostrara la propiedad de nada. ¿Y por qué habría de verlo? David se encargaba de las finanzas, tal como su madre y yo le habíamos enseñado. El hombre se ocupa del dinero. Anticuado, quizá, pero así funcionábamos nosotros. Solo que había un detalle: David jamás manejó mis finanzas. Me ayudaba con la casa, claro. Traía las compras cuando lo necesitaba. Me llevaba al médico después de que Margaret muriera. Pero el dinero, las inversiones, las propiedades, todo eso siempre fue mío. Victoria vio la ayuda de David y asumió dependencia. Vio mi gratitud y asumió obligación. Vio 2 años de duelo tranquilo y asumió derrota. Y me hice una pregunta: si no decía nada, si simplemente empacaba mis cosas y me iba a Sunset Manor como un buen ancianito, ¿qué mensaje estaría enviando? Que los abusivos ganan. Que el volumen vence a la verdad. Que si hablas con suficiente confianza, puedes reescribir la historia y robarle la vida a alguien. Que el respeto es opcional cuando tratas con mayores. Que mis 40 años de matrimonio con Margaret no significaban nada. Que la casa que construimos juntos era solo ladrillos y madera. Que el hijo que criamos ahí podía ser olvidado tan fácilmente como las fotos que Victoria había quitado de la repisa. No, las apuestas no eran solo financieras. Eran existenciales. Pero yo tenía algo que ella no sabía. Algo que cambiaría todo. Solo necesitaba el momento adecuado para usarlo. Y ese momento llegaría antes de lo que imaginaba. El jueves por la mañana, Victoria entró en mi casa con la llave de David. Estaba desayunando cuando escuché abrir la puerta principal. Sin tocar, sin saludar. Entró como si realmente fuera la dueña, que en su cabeza lo era. «Tom, tenemos que hablar», anunció, avanzando hacia la cocina con una carpeta manila bajo el brazo. «¿Sobre qué?», pregunté. «Sobre tus finanzas», dijo, sentándose frente a mí sin que la invitara. «He estado pensando en tu situación y necesito entender exactamente qué cubría David por ti». Tomé un sorbo de café. «¿Cómo qué cosas?» «Los servicios, los impuestos de la propiedad, el seguro», respondió, abriendo su carpeta y sacando un bloc de notas lleno de su letra. «David nunca me dijo las cantidades exactas, pero necesito saberlo para poder hacer un presupuesto». «¿Presupuesto para qué?», pregunté. «Para hacerme cargo de esos pagos, obviamente», dijo, mirándome como si fuera lento. «Hasta que te mudes, tendré que cubrir todo lo que David pagaba por ti». Dejé la taza sobre la mesa. «¿Y exactamente qué crees que David estaba pagando?» «Todo», respondió con seguridad. «La hipoteca, los impuestos, la electricidad. Tienes una pensión fija, Tom. El seguro social no da para tanto». «¿Eso fue lo que David te dijo?» El bolígrafo de Victoria se detuvo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir, ¿David te dijo específicamente que él pagaba mis cuentas?» «No tenía que decírmelo». «Es obvio», respondió, haciendo un gesto hacia la cocina. «¿Cómo podrías permitirte vivir aquí si no? Esta casa vale más de $400,000. ¿Y cómo sabes cuánto vale?», pregunté. «Soy agente inmobiliaria, Tom. Conozco los valores de las propiedades del vecindario». «Pero nunca viste la escritura, ¿verdad?». La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Por un instante, la expresión segura de Victoria se quebró. «No necesito verla», replicó. «David heredó esta casa cuando tu esposa murió». «Ah, ¿sí?», pregunté con calma. «¿De verdad lo hizo?». «Por supuesto».
¿Quién más la iba a recibir? Me levanté despacio y caminé hasta el fregadero, enjuagando mi taza con cuidado deliberado. Sabes, Victoria, has hecho muchas suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, son hechos. Ah, ¿sí? ¿Qué otros hechos tienes? Consultó su bloc de notas. David me dijo que nunca aportaste ni un centavo para esta casa. Me giré despacio. ¿Eso te dijo David? Sí. Interesante, respondí. Porque yo construí esta casa en 1987, pagué el terreno al contado, contraté a los obreros y supervisé cada día de la construcción. El rostro de Victoria se tensó. Eso fue hace 37 años, Tom. Las cosas cambian. Algunas sí, pero la propiedad no, respondí. Mira, sé que esto es difícil para ti, dijo, con ese tono paternalista que usaba cuando quería sonar razonable. Perder a David, tener que aceptar la realidad de tu situación económica, pero negar las cosas no te ayudará. ¿Negar qué? Negar que dependes de la caridad familiar. La palabra caridad cayó como una bofetada. Sequé mis manos con el trapo de cocina, tomándome mi tiempo. Victoria, déjame preguntarte algo. ¿Qué? Replicó con impaciencia. En 8 años de matrimonio, ¿David alguna vez te mostró un recibo de hipoteca? Llevábamos las finanzas por separado. ¿Te mencionó alguna vez que hiciera pagos de la casa? No hablábamos de cada detalle de sus gastos. ¿Y alguna vez lo viste escribir un cheque por los impuestos de la propiedad? Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Te diré lo que creo que pasó, dije, apoyándome contra el mostrador. David me ayudaba con algunas cosas, hacer compras, arreglar el jardín, acompañarme al médico. Y tú asumiste que eso significaba que me mantenía económicamente. Porque eso era lo que parecía, respondió con molestia. Las apariencias pueden engañar. Victoria se levantó, visiblemente frustrada. Bien. Entonces enséñame la escritura. Demuestra que esta casa es tuya. No tengo que demostrarte nada. Sí, sí tienes. Soy la viuda de David y heredé todo. ¿De verdad lo hiciste? Pregunté, devolviéndole su propia mirada. Deja de responder con preguntas. Y tú deja de hacer suposiciones. Nos quedamos mirándonos frente a frente en la cocina. Su mandíbula estaba tensa, la máscara de agente inmobiliaria a punto de resquebrajarse. Tienes hasta el 15 de noviembre, dijo finalmente. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Ya veremos, respondí con serenidad. Victoria recogió sus papeles y se dirigió hacia la puerta. Ya veremos qué, Tom. Solo sonreí y empecé a cargar el lavavajillas. Hay conversaciones que es mejor tener con abogados presentes. El viernes por la tarde hice algo que no había hecho en meses. Bajé al sótano. Ese lugar siempre había sido mi santuario. Margaret solía bromear diciendo que era como una ardilla ahí abajo, almacenando cada documento y recibo como si fueran bellotas para el invierno. Nunca sabes cuándo vas a necesitar pruebas de algo, le decía. Ella ponía los ojos en blanco y me recordaba que la gente normal no guardaba 40 años de extractos bancarios. Pero yo nunca fui una persona normal. Era un contador público certificado que había aprendido, desde muy joven, que los rastros en papel cuentan historias, y esas historias te protegen cuando la memoria falla, o cuando alguien miente. El archivador seguía exactamente donde lo había dejado, 4 cajones de organización meticulosa. Cada uno etiquetado por década. Cada carpeta, por categoría. Cada documento, en orden cronológico. Era hermoso, a su manera. Abrí el cajón inferior primero, los años 80. La década que lo cambió todo. Dentro encontré la carpeta que buscaba, bienes raíces, 447 Maple Street. Sí. 447, el número de la casa que Victoria creía suya. El primer documento era el contrato original de compra del terreno, fechado el 12 de marzo de 1987. Comprador, Thomas Mitchell. Precio,
$43.000. El segundo documento era el contrato de construcción, firmado con Michey & Sons Building Company, sin relación conmigo, pura coincidencia de apellido. Costo: $78.000 por una casa colonial personalizada. Y el tercero, el más importante de todos, la escritura original, registrada el 15 de marzo de 1987. Propietario: Thomas Michey. Sin cofirmantes. Sin copropiedad. Sin hipoteca. Había pagado todo en efectivo. Por supuesto, Victoria no tenía ni idea. En 1987, ella tenía apenas 4 años, probablemente aprendiendo a atarse los zapatos mientras yo aprendía a leer planos de construcción. Pero en esa carpeta había más. Mucho más. Pólizas de seguro, recibos de impuestos, acuerdos de conexión de servicios públicos, todos a mi nombre, todos pagados por mí, todos demostrando propiedad continua durante 37 años. El nombre de David no aparecía en ninguno. Abrí el segundo cajón, los 90. Lo mismo. Impuestos de propiedad pagados cada año por Thomas Michey. Primas de seguro pagadas trimestralmente por Thomas Michey. Incluso los recibos del paisajista estaban a mi nombre. El cajón de los 2000 contaba la misma historia. Y el de los 2010 también. Hasta llegar al archivo más reciente, de 2024. Pero la verdadera sorpresa estaba al fondo del cajón inferior, en una carpeta marcada como «Documentos del fideicomiso, privado». Esa era la carpeta de la que Victoria definitivamente no sabía nada. Dentro había documentos que lo cambiarían todo, papeles que contaban una historia que ella jamás habría imaginado. El primer documento era un acuerdo de fideicomiso, fechado el 15 de junio de 1985, incluso antes de que David naciera. Nombre: Fideicomiso familiar de Thomas y Margaret Michey. El segundo documento era un extracto bancario del First National Bank of Ohio, con un saldo actual, al 31 de octubre de 2024, de $853.412. El tercero era una lista de beneficiarios del fideicomiso. El nombre de David estaba allí, sí, pero no como heredero. Figuraba como beneficiario vitalicio, con términos y condiciones específicas. Términos que, por supuesto, Victoria nunca se molestó en preguntar. El fideicomiso era complejo, como suelen ser estos asuntos. Pero su estructura básica era sencilla. Margaret y yo éramos los fideicomisarios originales. Tras su muerte, yo quedé como único administrador. David recibía una asignación mensual para educación, vivienda y apoyo familiar, pero la propiedad permanecía siempre en el fideicomiso, lo que significaba que seguía bajo mi control. David había vivido con comodidad porque yo me aseguré de que así fuera. Su carrera en ingeniería, el dinero para su boda, las oportunidades de inversión, todo eso provenía del fideicomiso. Y todo seguía perteneciendo a mí. Victoria vio el estilo de vida cómodo de David y asumió que era rico por mérito propio. Vio su generosidad hacia mí y asumió que provenía de sus ingresos. Nunca se imaginó que el dinero que fluía de David hacia mí era, en realidad, mi propio dinero regresando a casa. Es curioso cómo funcionan las suposiciones. Solo ves lo que encaja con tus expectativas y ignoras lo que no. Victoria esperaba que las parejas jóvenes exitosas ayudaran a sus padres mayores. Así que cuando vio a David comprándome víveres o pagando cosas, asumió dependencia. Jamás consideró la posibilidad de que yo era quien lo ayudaba a él. Pero había un documento más en esa carpeta. Uno que tendría el mayor peso cuando llegara el momento de revelar la verdad, la póliza de seguro de vida de David de $150.000, justo como Victoria había dicho. Pero la beneficiaria no era ella. El beneficiario era el fideicomiso familiar de Thomas y Margaret Michey. En otras palabras, yo. Victoria había estado gastando un dinero que nunca fue suyo, haciendo planes con recursos que le pertenecían a otra persona, construyendo un futuro sobre una base que no existía. Cerré el archivador y subí las escaleras. En la cocina me preparé un sándwich y pensé en los tiempos. Victoria me había dado hasta el 15 de noviembre para irme. Ese día era 1 de noviembre.
Me quedaban exactamente 2 semanas para decidir cómo manejar la situación. Podía llamarla en ese mismo momento, contarle la verdad, mostrarle los documentos y ver su mundo derrumbarse en tiempo real. O podía esperar. Dejar que siguiera haciendo suposiciones. Dejar que cavara su propio agujero. Dejar que aprendiera la lección a la manera difícil. Mientras comía, recordé algo que solía decirme mi viejo socio de negocios. Tom, a veces la mejor estrategia de negociación es dejar que el otro hable hasta meterse en un rincón. Y Victoria, sin duda, se estaba metiendo en uno. La pregunta era, ¿cuánto quería dejarla cavar antes de detenerla? Miré alrededor de la cocina que había diseñado hacía 37 años. Los gabinetes que había elegido. Las encimeras que yo mismo instalé. Las ventanas que me di y mandé fabricar. Mi casa. Mi fideicomiso. Mi decisión. Victoria estaba a punto de aprender que el respeto no es negociable. Pero primero, necesitaba terminar de cavar. El domingo por la mañana, Victoria mostró su peor versión. Me estaba preparando para ir a misa cuando llegó acompañada de 3 amigas suyas, todas agentes inmobiliarias. Había organizado lo que llamó una consultoría sobre el potencial de la casa. Las oí antes de verlas. La voz de Victoria se oía desde la puerta. Esta casa tiene una estructura increíble, pero la decoración es tan anticuada, un estilo de persona mayor, ya sabes. Caminaron por mi casa como si ya fuera suya. Dios mío, Victoria. Esta moldura de techo es preciosa, dijo una mujer rubia con botas caras. Original de 1987, respondió Victoria. Tom construyó este lugar, pero no tiene ningún sentido del diseño moderno. Mira este papel tapiz y esos muebles, parece un museo. Me quedé en lo alto de las escaleras, escuchando cómo catalogaban el trabajo de toda mi vida como si fuera una venta de garaje. La estructura es buena, dijo otra, pero habrá que remodelar toda la cocina. Esos gabinetes son tan de los 80. Ya lo tengo pensado, contestó Victoria. Tom se mudará pronto a una comunidad de retiro, así que tendré control total sobre las renovaciones. Control total sobre mi cocina. La cocina donde Margaret y yo habíamos planeado cada detalle durante 6 meses ahora era escenario de algo grotesco. Bajé las escaleras vestido con mi ropa de iglesia. 3 mujeres que nunca había visto estaban en mi sala, tomando fotografías como si fueran inspectoras de bienes raíces. Tom. La voz de Victoria sonó falsamente alegre. Llegas justo a tiempo. Quiero presentarte a unas colegas. Me presentó como si fuera una rareza de museo. Este es Tom, el padre de David. Es el propietario original, pero está en transición hacia una vivienda más adecuada para su situación. ¿En transición? Como si cambiar de hogar fuera un ascenso laboral. Señor Michey, dijo la mujer rubia, su casa tiene un carácter increíble. Seguro invirtió mucho trabajo en ella. Algo así, respondí con calma. Victoria nos contó que se mudará a Sunset Manor. Es una residencia muy bonita, añadió otra. Miré a Victoria. Ah, ¿sí? ¿Eso es lo que voy a hacer? Ya lo hablamos, Tom. El 15 de noviembre. ¿Recuerdas? Recuerdo que tú lo hablaste, sí. El silencio cayó sobre la sala como una manta pesada. Las agentes se miraron entre sí, incómodas. Bueno, dijo la rubia, quizás deberíamos dejarlo prepararse para la iglesia. En realidad, intervino Victoria, ya que todas están aquí, Tom podría contarle sobre los problemas de mantenimiento, la gotera del techo, el calefactor que falla. No había ninguna gotera. Y la calefacción tenía solo 2 años. No estoy al tanto de ningún problema de mantenimiento, dije, midiendo mis palabras. Tom, sabes que el grifo del baño de arriba gotea y que el sótano se humedece en primavera, replicó ella. El grifo necesita una arandela de 50 centavos, respondí. Y el sótano lleva seco 20 años. La sonrisa de Victoria se tensó. Tom está muy apegado a este lugar.
A veces no ve los problemas que son evidentes para los demás. ¿Problemas como cuáles? Pregunté. Como el hecho de que ya no puedes permitirte mantener una casa de este tamaño. La habitación quedó en silencio. Hasta las agentes parecían querer desaparecer. ¿Qué no puedo mantenerla? Dije. Tom, ya hemos hablado de esto. Tu pensión apenas cubre los gastos básicos. ¿Y cómo sabes eso? Porque no soy ciega. Conduces un Honda de 15 años, compras con cupones y no has actualizado nada en esta casa desde la administración Clinton. Una de las mujeres carraspeó. Tal vez deberíamos reprogramar esta visita. No, está bien, dijo Victoria. Tom entiende su situación. Ha tenido 2 años para aceptar la realidad desde que Margaret murió. ¿Qué realidad es esa? Pregunté. La de que eres un hombre de 70 años con ingresos fijos que no puede hacerse cargo de una casa de más de 200 metros cuadrados. 70, 68, lo que sea. El punto, la interrumpí, es que estás haciendo suposiciones sobre mis finanzas. No son suposiciones, Tom, son observaciones. ¿Observaciones sobre qué? Sobre el hecho de que llevas 2 años viviendo de la generosidad de David, y ahora que él no está, tienes que enfrentarte a la realidad. Las palabras quedaron flotando en el aire como gas lacrimógeno. Las 3 agentes buscaban con la mirada la salida. ¿La generosidad de David? Repetí. Sí. David pagaba tus impuestos de propiedad. Cubría tus servicios. Se aseguraba de que tuvieras comida y atención médica. Ah, ¿sí? Lo sabes perfectamente. ¿Y cómo lo sabes tú? Porque era su esposa. Lo vi escribir los cheques. ¿Qué cheques? El rostro de Victoria se enrojeció. Los cheques de tus gastos. ¿Lo viste escribir cheques al condado por los impuestos? Él hacía esas cosas en línea. ¿Lo viste pagar mis facturas de electricidad? Transfería dinero a tu cuenta. ¿Viste los estados de cuenta con esas transferencias? Llevábamos las finanzas por separado. Entonces nunca viste realmente ninguno de esos pagos, ¿verdad? La mujer rubia dio un paso adelante. ¿Sabes qué, Victoria? Esto parece una conversación familiar. Tal vez deberíamos dejarles algo de privacidad. No, dijo Victoria con voz aguda. Esto tiene que decirse. Tom, no puedes seguir negando tu situación económica. ¿Qué negación? La de que eres una carga. Esa palabra resonó por toda la sala. Incluso ella pareció sorprendida de haberla dicho. ¿Una carga? Repetí en voz baja. Lo siento, pero sí. Lo ha sido desde que Margaret murió. David fue demasiado amable para decirlo, pero alguien tenía que hacerlo. ¿Demasiado amable para decir qué? Que mantenerte lo estaba arruinando. ¿Arruinando? Sí. Solo los impuestos de esta propiedad son 8.000 al año. Súmale servicios, mantenimiento, tus gastos médicos. Ahora hablaba sin parar, liberando meses de frustración contenida. David gastó al menos $40.000 el año pasado manteniéndote a flote. 40.000. ¿Y ahora que él no está, se supone que yo debo cargar con eso? Tengo mi propia vida, Tom. Las agentes ya estaban junto a la puerta. Así que me estás echando, dije. Te estoy dando un mes para encontrar una vivienda adecuada. Es más de lo que mucha gente haría. ¿Generosa, entonces? Sí, generosa. Porque, francamente, Tom, tú nunca aportaste nada al éxito de David. Él construyó su vida solo, ganó su dinero, compró su casa. ¿Esta casa? Pregunté. Sí, esta. David la heredó de Margaret, y ahora yo la heredo de él. Así funciona la herencia. Asentí despacio. Ya veo. Bien. Por fin lo entiendes. Victoria. ¿Qué? Quizás deberías verificar tus hechos antes de hacer afirmaciones como esa delante de testigos. Ella soltó una risa corta. ¿Qué hechos, Tom? Soy profesional inmobiliaria.
Sé cómo funciona la propiedad. Ah, ¿sí? Mejor que tú, al parecer. Miré a las 3 mujeres junto a la puerta. Estaban presenciando algo para lo que definitivamente no se habían apuntado. Señoras, dije con calma, quizás quieran pedirle a Victoria que les muestre la escritura de esta casa antes de empezar a planear las renovaciones. El rostro de Victoria se puso blanco. Tom, no. ¿No qué? ¿No decir la verdad? Pero ya había dicho suficiente. A veces, la mejor venganza es dejar que la gente se ahorque con sus propias palabras. Disfruten su recorrido, dije, y me dirigí hacia la puerta principal. Tenía una llamada que hacer. El lunes por la mañana estaba sentado en el despacho de la abogada Margaret Collins, con 3 carpetas manila sobre el escritorio de caoba entre nosotros. Margaret, sin relación con mi difunta esposa, solo otra de esas coincidencias de la vida, había manejado mis asuntos legales durante 20 años. Sabía perfectamente lo que contenían esas carpetas. Tom, dijo ajustándose las gafas de lectura, tengo que preguntarte, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Completamente. Porque una vez que empecemos, no habrá marcha atrás. Victoria sabrá todo. Bien, respondí. Margaret abrió la primera carpeta. Revisemos lo que tenemos. Encima estaba la escritura original de 447 Maple Street. Propietario único, Thomas Mitchell, registrada el 15 de marzo de 1987, leyó. Sin cofirmantes, sin copropiedad, sin hipoteca. Pagué el terreno y la construcción en efectivo. Confirmé. Abrió la segunda carpeta. Registros de impuestos de propiedad durante 37 años, todos pagados desde tus cuentas. Correcto. Pólizas de seguro, facturas de servicios, contratos de mantenimiento, todos a tu nombre. Así es. Abrió la tercera carpeta. Y esta es la importante, el fideicomiso familiar de Thomas y Margaret Mitchell. Los documentos eran gruesos, complejos, llenos de lenguaje legal que había tardado años en redactarse y décadas en financiarse. ¿Saldo actual? Preguntó Margaret, aunque ya conocía la respuesta. $853.412 al cierre del viernes pasado, dijo Margaret, repasando el documento. ¿Y el estatus de David dentro del fideicomiso? Beneficiario mientras viviera. Nunca fue fideicomisario. Nunca fue propietario, respondí. Margaret se recostó en su silla de cuero, observándome con atención. Tom, esto es un patrimonio considerable. Victoria no tenía idea, ¿verdad? Ninguna. Y David nunca le habló sobre la estructura del fideicomiso. Era un buen hijo, pero no era detallista con las finanzas. Sabía que yo lo ayudaba cuando lo necesitaba, y probablemente nunca se le ocurrió explicarle a Victoria de dónde provenía el dinero. Así que ella asumió que él te mantenía, en lugar de lo contrario, dijo Margaret, negando con la cabeza. Exactamente. Es comprensible, supongo. Las parejas jóvenes rara vez tienen detrás un fideicomiso de este tamaño. Sonreí con cierta ironía. ¿Sabes qué es lo más curioso? Victoria me echó de mi propia casa usando mi propio dinero para amenazarme. ¿Cómo dices? El seguro de vida de David, $150.000. Lleva 2 meses haciendo planes con ese dinero, pero la beneficiaria es el fideicomiso. Lo que significa que el beneficiario soy yo. Margaret sacó una calculadora. Déjame ver si lo entiendo. Victoria cree que heredó una casa de $420.000 y un seguro de vida de $150.000. Así es. Pero, en realidad, no heredó nada. La casa es tuya y el dinero del seguro pertenece a tu fideicomiso. Correcto. Y mientras tanto te ha estado tratando como si fueras una carga, planeando gastar casi $600.000 que nunca le pertenecieron. Exactamente. Margaret guardó silencio un momento, procesando todo. Tom, tengo que preguntarte algo. ¿Por qué dejaste que esto continuara durante 2 meses? ¿Por qué no la corregiste desde el principio? Pensé en esa mañana de domingo,
en Victoria llamándome una carga delante de extraños. En su crueldad casual. Porque quería ver hasta dónde llegaría, dije por fin. Y llegó bastante lejos. Margaret asintió despacio. ¿Qué quieres hacer ahora? Quiero establecer límites claros. ¿Límites legales? De todo tipo. Tomó su bloc de notas. Te escucho. Primero, quiero que el reclamo del seguro se procese de inmediato. Ese dinero pertenece al fideicomiso, no a Victoria. Hecho. Es sencillo. Segundo, quiero que Victoria reciba una notificación formal de que es una inquilina en mi casa, no la propietaria. Perfecto. ¿Cuánto tiempo de aviso? 30 días. El mismo plazo que ella me dio a mí. Margaret sonrió levemente. Justicia poética. Tercero, quiero que entienda exactamente cuál era el rol de David en el fideicomiso, para que no pueda alegar ignorancia en el futuro. Podemos entregarle la documentación completa. Y cuarto, hice una pausa, quiero que haya testigos presentes cuando tengamos esa conversación. ¿Testigos? Las mismas agentes inmobiliarias que la oyeron llamarme una carga el domingo. Ellas también merecen escuchar la verdad. Margaret dejó su bolígrafo sobre el escritorio. Tom, eso suena a humillación pública. No, Margaret. Humillación pública fue lo que ella me hizo a mí. Esto es educación pública. ¿Educación? Victoria me humilló para sentirse poderosa. Yo voy a educar para evitar futuras mentiras. Ella me trató como si fuera invisible, como si no tuviera historia ni dignidad. Y eso tiene que corregirse frente a quienes la vieron hacerlo. Margaret reflexionó un momento. Las agentes no son necesarias para el proceso legal, pero entiendo tu punto. Son necesarias para el proceso social. Exacto. Victoria ha pasado 2 meses diciéndole a la gente que soy un viejo arruinado viviendo de la caridad familiar. Esas personas merecen conocer la verdad. Y ella merece escucharla delante de las mismas testigos que escucharon sus mentiras. Margaret tomó notas rápidas. ¿Cuándo quieres hacerlo? Mañana. Déjale 24 horas para disfrutar sus falsas certezas. ¿Y si se niega a reunirse? Entonces le entregamos los documentos sin explicaciones y que los lea. Margaret consultó su agenda. Puedo tener todo listo para mañana a las 10 de la mañana. Perfecto. ¿Dónde quieres hacer la reunión? En la oficina inmobiliaria de Victoria, Premier Realty, donde sus colegas puedan ver lo que significa respeto. Margaret levantó la vista del calendario. Tom, llevo 30 años ejerciendo derecho. He visto muchas disputas familiares, esto no se trata del dinero, ¿verdad? No, respondí. Se trata del respeto. De los límites. Victoria necesita aprender que no puedes tratar mal a la gente solo porque crees que no tiene poder. Si hubiera sido respetuosa desde el principio, estaríamos teniendo otra conversación. Le habría explicado todo en privado y la habría ayudado a independizarse. Pero no fue respetuosa. Fue cruel. Y hay una gran diferencia entre el dolor y la crueldad. Margaret cerró las carpetas. Haré las llamadas esta tarde. Gracias, Tom. A ti. Por lo que vale, creo que David estaría orgulloso de cómo estás manejando esto. Me levanté y estreché su mano. David me enseñó algo importante. ¿Qué cosa? Que la fuerza silenciosa vence a la ignorancia ruidosa, siempre. Margaret sonrió. Era un chico inteligente. Tuvo a la mejor maestra. ¿Margaret? Preguntó ella con una sonrisa. No, respondí. La vida. La vida le enseñó que el respeto se gana, no se hereda. Salí del despacho pensando en el plazo de Victoria. Ella me había dado hasta el 15 de noviembre para irme. Mañana sería 5 de noviembre. Estaba a punto de descubrir que algunos plazos funcionan en ambos sentidos y que ciertas suposiciones pueden salir muy caras. El hombre callado estaba a punto de hablar. Y cuando los hombres callados finalmente hablan, la gente inteligente escucha.
Victoria estaba a punto de descubrir cuán inteligente realmente era. El martes, a las 10 de la mañana, Margaret Collins y yo entramos a Premier Realty, en la calle principal. Victoria estaba en su escritorio, mostrando fotos de casas a una pareja joven. Al vernos, su sonrisa profesional se transformó en confusión y luego en algo parecido al pánico. «Tom, ¿qué haces aquí?» «Necesitamos hablar», dije con calma. «En privado». La pareja miró a Victoria, incómoda por la tensión evidente. «Estoy con clientes», respondió ella, recuperando su tono de agente profesional. «¿Podría esperar?» «No», intervino Margaret, dando un paso adelante. «Soy Margaret Collins, abogada. Necesitamos tratar asuntos legales urgentes relacionados con el patrimonio de su difunto esposo». Las palabras abogada y asuntos legales tuvieron el efecto inmediato de una alarma. La pareja se miró entre sí. «Tal vez deberíamos reprogramar», dijo el esposo. «No, no hace falta», replicó Victoria apresuradamente. «Tom, ¿podrías esperarme en la sala de conferencias?» «Iré enseguida». «En realidad», dijo Margaret con voz firme, «creo que sus colegas también deberían escuchar esto». El rostro de Victoria palideció. «¿Mis colegas?» «Las 3 mujeres del domingo», aclaró Margaret. «Tengo entendido que están planificando renovaciones basadas en ciertos malentendidos que conviene corregir». El murmullo en la oficina se apagó. Los demás agentes fingían trabajar, pero todos escuchaban. «Tom, ¿de qué se trata todo esto?», preguntó Victoria, con un filo de ansiedad en la voz. «Se trata de la casa», dije simplemente. «Ya hablamos de la casa». «No. Tú hablaste de la casa. Yo solo escuché». La pareja de clientes empezó a retroceder hacia la puerta. «Definitivamente la llamaremos para reprogramar», dijo la esposa. «Esperen», exclamó Victoria, pero ellos ya se habían ido. La agente rubia del domingo, Jessica, si recordaba bien, se acercó con cautela. «¿Todo está bien, Victoria?» «Todo está bien», respondió ella con la voz tensa, intentando mantener el control. «Tom solo está teniendo un poco de dificultad para aceptar su nueva situación de vivienda», dijo Victoria, intentando sonar profesional mientras varias miradas se volvían hacia nosotros. «En realidad», intervino Margaret, abriendo su maletín, «Tom está teniendo dificultad para aceptar su vieja situación de vivienda». «¿Y qué significa eso?», replicó Victoria, frunciendo el ceño. Margaret sacó la primera carpeta. «Significa que necesitamos aclarar ciertos malentendidos sobre la propiedad». «No hay ningún malentendido», respondió Victoria con tono cortante. «Yo heredé la casa de David». «¿Qué casa es esa?», preguntó Margaret, sin levantar la voz. 447 Maple Street. «¿Y tienes documentación que respalde esa herencia?» «El testamento de David», dijo con seguridad. «Él me dejó todas sus pertenencias personales, su coche, su ropa, sus objetos personales y su casa. David no era dueño de ninguna casa». Las palabras cayeron en la oficina como piedras en un estanque. El silencio fue absoluto. «¿Cómo que no era dueño?», preguntó Victoria, con la voz entrecortada. Margaret abrió la carpeta y sacó un documento. 447 Maple Street pertenece a Thomas Mitchell. Comprada el 15 de marzo de 1987. Sin cofirmantes, sin copropiedad, sin hipoteca. «Eso es imposible», susurró Victoria. «Aquí está la escritura». Victoria arrebató el papel de las manos de Margaret y lo leyó. Su rostro pasó de pálido a blanco. «Esto tiene que estar mal», dijo, temblando. «David heredó esta casa cuando Margaret murió». «Margaret Mitchell nunca fue propietaria de ningún bien», respondió la abogada con calma. «Todo fue adquirido por Thomas Mitchell antes del matrimonio. Pero David vivió allí toda su vida», balbuceó Victoria. «Era su casa. Vivió allí como hijo de Tom», aclaró Margaret. «En la casa de su padre».
Jessica y las otras agentes se acercaron un poco más, incapaces de disimular la curiosidad. No entiendo, insistió Victoria. David pagaba todas las cuentas. Los impuestos, los servicios, todo. No, dije en voz baja. David me ayudaba con los quehaceres, pero yo pagaba todas las cuentas. Eso no es cierto, replicó ella. Margaret abrió la segunda carpeta. Registros de impuestos de propiedad durante 37 años, todos pagados por Thomas Mitchell. Sacó más papeles. Pólizas de seguro, facturas de servicios, extractos bancarios, contratos de mantenimiento, todos a nombre de Thomas Mitchell. Victoria miraba los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. «Esto no tiene sentido», susurró. David tenía dinero. Ganaba bien. Era ingeniero. David vivía cómodamente porque Tom se aseguró de que así fuera, respondió Margaret. «¿Qué quieres decir?» Margaret abrió la tercera carpeta. El fideicomiso familiar de Thomas y Margaret Mitchell. Saldo actual, $853.412. La oficina quedó completamente en silencio. David fue beneficiario del fideicomiso durante su vida, continuó Margaret. Tom le brindó apoyo financiero para su educación, su boda y todas sus necesidades. ¿Estás diciendo que Tom mantenía a David?, preguntó Victoria, incrédula. Estoy diciendo que Tom apoyaba a su hijo con su propio dinero. Victoria se dejó caer en su silla, derrotada. Pero David me dijo que él ayudaba a Tom económicamente. Y lo hacía, dije, pero de forma práctica, comprando víveres, llevándome a mis citas médicas, haciendo jardinería. Yo lo ayudaba financieramente. De repente, Victoria se enderezó. «El seguro de vida», dijo, casi gritando. «El seguro de David. Ese dinero es mío». Margaret sacó otro documento. La beneficiaria de la póliza de vida de David es el fideicomiso familiar de Thomas y Margaret Mitchell. No. Eso no puede ser. Sí. Ese dinero pertenece a Tom. Victoria miró a su alrededor. Cada agente en la oficina la observaba en silencio. La mujer que 2 días antes había hablado con tanta arrogancia, convencida de su herencia, ahora parecía vacía, reducida. «Tom», dijo al fin, con voz pequeña. «Yo no lo sabía». «No preguntaste», respondí. «Podrías haberme contado. Y tú podrías haber preguntado con respeto». Margaret cerró las carpetas. «Victoria, tienes 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». «¿30 días?» «El mismo plazo que le di a Tom». «Exactamente», respondió Margaret. «Y donde vayas después, ya no es asunto suyo. Eres una adulta capaz y con un trabajo estable. Seguro encontrarás una solución». Victoria me miró, y por primera vez en todo este tiempo vi algo distinto en sus ojos. «Respeto». «Tom, lo siento». Hice suposiciones. «Sí». «Lo hiciste. ¿Podemos arreglar algo? ¿Algún tipo de acuerdo?» Miré a mi alrededor. Toda la oficina estaba en silencio. Podía escuchar incluso el zumbido del aire acondicionado. «Victoria», dije despacio, «el respeto no es negociable. Nunca lo fue. Lo entiendo ahora. Bien. Ese es el primer paso para recuperarlo». Margaret y yo nos dirigimos a la puerta. «Tom», me llamó ella desde su escritorio. «¿Qué pasará ahora?» Me di la vuelta. «Ahora aprenderás algo que yo siempre supe». «¿Qué cosa?» «Que las personas calladas no son débiles. Solo somos selectivos con el momento en que decidimos alzar la voz. Y con eso, nos marchamos». El silencio que dejamos atrás dijo más que cualquier palabra. Para el jueves por la mañana, toda la historia se había regado por la comunidad inmobiliaria de los suburbios de Cleveland como fuego en pasto seco. Lo supe porque mi vecina, Ellen Davis, me trajo café junto con las últimas noticias. «Tom, deberías haber visto a Victoria en el supermercado ayer», dijo, sentándose en la vieja silla de Margaret frente a mi mesa.
Parecía haber visto un fantasma. «¿Ah, sí?», pregunté, curioso. Para empezar, estaba comprando en la sección de rebajas. Victoria, la que nunca compraba nada que no fuera de marca. Ellen revolvió su café pensativa. Y estaba sola. Usualmente anda con esas amigas agentes suyas, siguiéndola como si fuera una celebridad. Quizás estaban ocupadas. O quizás están manteniendo distancia, ahora que todo salió a la luz. Ellen siempre fue buena leyendo las dinámicas sociales. ¿Qué verdad es la que se comenta?, pregunté, aunque ya lo sabía. Que pasó 2 meses tratándote como un caso de caridad mientras planeaba gastar dinero que nunca fue suyo. Ellen negó con la cabeza. La gente está hablando, Tom. Y no precisamente bien de ella. ¿Qué dicen? Que mostró pésimo juicio. Que hizo suposiciones sin comprobar nada. Y tú sabes que en bienes raíces, no hacer la tarea puede costarte caro. Exactamente, dije, asintiendo. Su jefe la llamó a una reunión ayer por la tarde, añadió Ellen. Eso sí era nuevo para mí. ¿Cómo lo sabes? Porque la hija de mi hermana trabaja en Premier Realty, dijo, inclinándose un poco hacia mí. Me contó que toda la oficina estaba revolucionada con lo que pasó el martes. Al parecer, 3 clientes ya pidieron ser asignados a otros agentes. ¿Por qué? Porque si Victoria no pudo entender quién era el dueño de la casa en la que vivió 8 años, ¿cómo van a confiarle una transacción inmobiliaria? No lo había pensado así, pero tenía sentido. Ese negocio se basaba en 2 cosas, confianza y competencia. Y Victoria había demostrado públicamente que carecía de ambas. «Hay más», continuó Ellen. ¿Recuerdas a la pareja joven con la que estaba cuando tú entraste? Vagamente. Pues publicaron algo en redes. Algo sobre haber esquivado una bala al evitar a una agente que no entiende de leyes de propiedad. Lo acompañaron con fotos de la oficina y todo. Ya tiene cientos de me gusta. Las repercusiones estaban propagándose más rápido de lo que imaginé. Mi teléfono sonó. Era Margaret Collins. Tom, tenemos novedades. ¿Buenas o malas? Depende de cómo lo mires. El abogado de Victoria me llamó esta mañana. ¿Contrató un abogado? Sí. Al parecer quiere discutir un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Victoria quiere quedarse en la casa 6 meses en lugar de 30 días. Está ofreciendo pagar alquiler. ¿Cuánto? $2,000 al mes. No pude evitar soltar una breve risa. ¿2,000? En una casa valuada en $420,000. El alquiler de mercado rondaría los 3,000. Exactamente, confirmó Margaret. ¿Y qué le dijiste al abogado? Pregunté. ¿Qué consideraríamos ofertas razonables? Respondió Margaret. ¿Y qué sería razonable? $3,500 al mes, con el primer y último mes pagados por adelantado, más un depósito de seguridad equivalente a un mes de renta. O sea, $10,500 por adelantado. Correcto. Si quiere quedarse, que pague el valor de mercado, como cualquier otro inquilino. ¿Y puede permitírselo? No es nuestro problema, dijo Margaret con serenidad. Pero su abogado insinuó que, dadas sus circunstancias actuales, le será complicado. Colgué el teléfono y vi que Ellen me observaba en silencio, midiendo mi reacción. ¿Victoria quiere quedarse? Preguntó al fin. Sí. Quiere pagar menos del valor de mercado para quedarse. ¿Y tú qué le dijiste? Que puede quedarse si paga lo mismo que cualquiera. Ellen asintió, aprobando. Justo es justo. El viernes por la tarde, tuve otra visita. Era Mike Thompson, el amigo de universidad de David. Tom, vengo a disculparme, dijo en cuanto abrí la puerta. ¿Por qué? Por creerle a Victoria. Ella nos dijo a todos que David te mantenía económicamente. ¿Y le creíste? Sí, y lo lamento. Debería haberlo sabido mejor. Mike bajó la mirada, incómodo. Lo curioso es que David siempre hablaba con orgullo de ti.
de cómo construiste esta casa, de tus inversiones, de cómo le enseñaste sobre responsabilidad financiera. Entonces, ¿por qué le creíste a ella? Porque encajaba con lo que uno espera ver. Un hombre mayor, viudo, con un hijo adulto que lo ayuda. Parecía lógico. La suposición es otra vez, dije, con una leve sonrisa amarga. Sí. Y no fui el único. Muchos de los amigos de David pensaron lo mismo. Ahora todos nos sentimos tontos, y nos preguntamos qué más habrá tergiversado Victoria sobre David. Eso sí que era un giro interesante. La credibilidad de Victoria se estaba desmoronando, no solo profesionalmente, sino en todos los círculos que alguna vez la admiraron. El sábado por la mañana, Margaret Collins me llamó con la actualización final. Tom, acabo de hablar con el abogado de Victoria. ¿Buenas o malas noticias? Depende de cómo lo mires. Dice que no puede pagar el alquiler, así que se muda. ¿De verdad? Sí. Pero hay algo más. ¿Qué cosa? También está renunciando voluntariamente a su puesto en Premier Realty. Oh, bueno, digamos que fue de común acuerdo. Así que Victoria estaba perdiendo su casa y su trabajo en la misma semana. Tom, tengo que preguntarte, dijo Margaret con tono más suave, ¿te sientes mal por todo esto? Miré alrededor de mi cocina, la misma que Margaret y yo habíamos diseñado juntos, la que Victoria planeaba demoler y modernizar. Margaret, dije con calma, Victoria tomó decisiones. Eligió ser cruel en lugar de amable. Eligió asumir en lugar de preguntar. Eligió humillarme en lugar de escuchar. Y ahora está enfrentando las consecuencias naturales de esas elecciones. Yo no la despedí, continué. Fueron sus propios clientes quienes pidieron trabajar con otros agentes porque perdieron la confianza en su juicio. Exacto, dijo Margaret. No es venganza. Es responsabilidad. Eso mismo. Victoria está aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Es una lección que debería haber aprendido hace años. El domingo por la mañana, en la iglesia, pensé en el perdón y los límites. No eran opuestos, como muchos creen. Eran complementarios. Podía perdonar a Victoria por sus suposiciones y aún así mantener mis límites sobre el respeto. Podía perdonarla por su crueldad y aún así permitir que enfrentara las consecuencias naturales de sus actos. Perdonar no significaba fingir que nada había pasado. Significaba aceptar lo ocurrido y avanzar con sabiduría. Victoria se mudaría el próximo fin de semana. Y yo también estaba avanzando, con una nueva comprensión de mi propio poder silencioso. A veces, la mejor lección que puedes enseñarle a alguien es dejar que la vida misma se la enseñe. 3 semanas después, estaba en mi sala, leyendo el periódico del domingo, cuando sonó el timbre. Victoria estaba en el porche, con una caja de mudanza entre las manos. «Hola, Tom», dijo, con voz tranquila. «Victoria. Encontré algunas cosas que te pertenecen. Álbumes de fotos de cuando David era niño y unas tarjetas con recetas de Margaret». Abrí la puerta un poco más. «Pasa». Colocó la caja sobre la mesa de centro y miró alrededor del lugar que alguna vez quiso remodelar. «Todo luce igual», dijo, con una sonrisa triste. «¿Y por qué habría de lucir distinto? No sé. Supongo que pensé que cambiarías las cosas después de todo. Algunas cosas no necesitan cambiar». Nos quedamos en silencio unos segundos. «Tom, te debo algo más que una disculpa». «No me debes nada, Victoria». «Sí, sí te debo. Te traté terriblemente. Hice suposiciones sobre tu vida, tus finanzas, tu valor. Fui cruel cuando debería haber sido agradecida. Y ahora entiendo algo que debí comprender desde el principio». «¿Qué cosa?» «Que David aprendió sus valores de alguien. Su amabilidad, su generosidad, su fuerza silenciosa. Todo eso lo aprendió de ti». Asentí, conteniendo la emoción. «David fue un buen hijo. Y tú fuiste un buen padre. Yo simplemente no lo vi, porque estaba demasiado ocupada asumiendo. Todos hacemos suposiciones,
Victoria. La diferencia está en lo que hacemos cuando descubrimos que estábamos equivocados. Estoy intentando aprender de esto, dijo, con sinceridad. Eso es bueno. Encontré un trabajo en Columbus. Un nuevo comienzo. Otra ciudad. Tal vez ahí pueda hacerlo mejor. Ojalá así sea. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Tom, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Si hubiera sido respetuosa desde el principio, si hubiera hecho preguntas en lugar de exigencias, ¿habría sido diferente todo esto? Pensé en ello por un momento. Probablemente sí. Te habría ayudado a hacer una transición tranquila, a independizarte, y tal vez hubiéramos encontrado una forma de honrar la memoria de David juntos, sin pelear por ella. Victoria asintió lentamente. Supongo que el respeto realmente no es negociable, ¿verdad? No. No lo es. Gracias por enseñármelo. Salió, cerrando la puerta con suavidad. Abrí la caja que había dejado. Dentro estaban las fotos de David de bebé, las recetas escritas a mano por Margaret, pequeños tesoros que habían terminado en las manos equivocadas. Pensé en los últimos 3 meses. El funeral, la humillación, la confrontación, la verdad legal, las consecuencias naturales. Victoria había aprendido una lección cara sobre las suposiciones y el respeto. Pero yo también había aprendido algo. Aprendí que la fuerza silenciosa no significa aceptar el irrespeto. Que los límites no son muros, sino guías para relaciones sanas. Y que, a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente decir la verdad y dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. David habría estado orgulloso de esa lección. Y Margaret habría aprobado la forma silenciosa en que la llevé a cabo. Y yo estaba en paz. Si estás viendo esto y alguna vez te han subestimado por tu edad, tu manera tranquila de ser o tu estilo de vida humilde, cuéntamelo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que recordarle a alguien que el respeto no se hereda, se gana? A veces, la mejor respuesta al irrespeto es demostrar con hechos que estaban equivocados. Y a veces, las personas más poderosas en una habitación son aquellas que no necesitan demostrar nada. Hasta la próxima. Recuerda, callado no significa débil. Solo significa selectivo.